A nombre del directorio, queremos manifestar que es un honor contar con Juan Pablo como miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Agradecemos sinceramente su interés y generosidad en compartir con nosotros su trabajo antes de la exposición del mismo en mayo próximo en la Asociación Psicoanalítica Alemana, de la cual ha sido miembro titular por varios años. De Juan Pablo, en su fecunda actividad vinculada al psicoanálisis, mencionaremos solo algunos datos. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Ulm, Alemania, ha sido miembro del comité de la IPA para la investigación junto a Peter Fonagy, ha sido presidente de FEPAL y de la APG, donde ha sido analista didacta. Es profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Chile y además cuenta con numerosas publicaciones y libros. Por último, agradecemos especialmente al Laboratorio Zaval, que generosamente nos ha facilitado este lugar de encuentro. A continuación, Juan Pablo nos leerá su trabajo y quedará un breve tiempo para preguntas y comentarios. Todas las ideas son bienvenidas y por seguro que nos faltará tiempo para la exposición de todas ellas. Podemos recibirla, ojalá, a través de nuestra página web o a través de nuestro correo. La idea es finalizar a las 21:30 para luego pasar a un vino de honor. Muchas gracias, Silvia. Bueno, agradezco mucho la invitación a presentar este trabajo en la primera reunión científica oficial, digamos, de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Es para mí un honor y un agrado, además, que prácticamente yo creo que los conozco a todos. En estos 40 años de profesión, yo estaba pensando que hace exactamente 40 años empecé, en unos meses más, entré a mi análisis, que rápidamente se transformó en análisis didáctico, o sea, estoy vinculado con el psicoanálisis hace exactamente 40 años. Bueno, debo hacer una advertencia. Cuando me preguntaron si yo podía poner algo en enero en esta reunión, yo dije que yo estaba preparando un trabajo porque me habían invitado a la Asociación Psicoanalítica Alemana. Entonces este trabajo está pensado para un público psicoanalítico alemán. Yo tuve 5 años ahí en Alemania, entonces no sé yo si habrán cambiado mucho probablemente, pero en fin. Pero el tema, la pregunta que me hicieron es que estamos preocupados porque la pregunta del Congreso es: ¿logrará el psicoanálisis el salto hacia el futuro? Entonces el Congreso se llama Brechas y Puentes, Brüche und Brücke. ¿Ah? Entonces yo tuve que hacer toda una cosa, como ustedes verán, en la cual tuve que meter también a Ulm. Además me pidieron que hiciera que presentara un trabajo clínico, hubo varias coordenadas. Bueno, yo espero que el trabajo de todas maneras sirva para hacer pensar, y si no llega Max ni César, no importa, porque aquí hay suficientes personas como para poder pensar entre nosotros. El trabajo lo expliqué en inglés porque lo tengo que leer en alemán, pero tuve que lo tuve que mandar en inglés para allá, entonces en febrero lo escribí en inglés, entonces lo tengo, voy a irlo leyendo en castellano a medida que lo leo. Así que me van a disculpar, no es que me esté mandando las partes, es verdad. Bueno, voy a empezar entonces. Yo creo que dura entre 50 minutos y 1 hora, ¿no? Depende de la velocidad que tenga y ustedes me paran, ¿no? Estoy muy rápido, en fin, etc. La situación del psicoanálisis ha cambiado enormemente. Hay una introducción para los alemanes, pero no me la voy a saber. Sí. La situación del psicoanálisis ciertamente ha cambiado enormemente en los tiempos recientes. Probablemente el cambio más importante en los últimos 30 años puede haber sido precisamente la conciencia creciente y colectiva de que el psicoanálisis no constituye un campo unificado ni en la teoría ni en la práctica. Durante la última década del pasado siglo, esta conciencia originó el debate acerca de la así llamada crisis del psicoanálisis. Desde su posición de presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Robert Wallerstein desafió el supuesto de que había solamente una perspectiva teórica detrás del psicoanálisis.
Freud siempre consideró la posibilidad de una ciencia psicoanalítica unificada. Por décadas, la construcción de una teoría psicoanalítica fue dominada por el supuesto de que la acumulación de conocimiento, el tercer pilar de la definición freudiana de psicoanálisis, que aparece en la enciclopedia del año 23, conduciría a la construcción de una disciplina científica unificada. Desde una perspectiva actual, sin embargo, la posibilidad de que esto llegara a ser una realidad nunca fue real. Desde su misma concepción, el psicoanálisis evidenció diferencias, puntos de vista teóricos y prácticos divergentes. Desde el momento en que el movimiento psicoanalítico alcanzó un acuerdo, un consenso en lo que ha llegado a llamarse el método psicoanalítico, la autoridad institucional promovió la ilusión de un monismo epistemológico apoyado en criterios de definición externa para definir lo que es el verdadero psicoanálisis, el uso del diván, la frecuencia de sesiones semanales, los estándares de training, etc. Esta instancia epistemológica monista se apoyaba fue apoyada por un ambiente autoritario que impregnó las instituciones psicoanalíticas, donde cada escuela psicoanalítica alegaba poseer la herencia freudiana real. En este contexto, la confrontación entre teorías y prácticas psicoanalíticas divergentes, contradictorias o diferentes, llegó a ser crecientemente difícil en el tenor del ataque verbal y de la descalificación. Green habla de duelos sangrientos y de aislamiento mutuo. Para mi generación, el training psicoanalítico fue inevitablemente doloroso. Con un grupo de colegas candidatos en esa época, describimos nuestra experiencia en un trabajo que se publicó bajo el título Regresión y persecución en el training psicoanalítico. La unidad teórica no fue la única que se reveló a sí misma como una ilusión, sino también el common ground práctico probó ser un espejismo. El tema central del Congreso Psicoanalítico celebrado en Chicago el año 2009 habla por sí mismo. El título era Práctica psicoanalítica, y algunos años antes de leer a Adolf Grünbaum, un epistemólogo, yo cuestioné la teoría psicoanalítica de la patogénesis y el cambio terapéutico. Pero mi pega con los epilépticos no duró mucho. Como yo había leído en la literatura psicoanalítica, encontré que el interés psicoanalítico temprano en el estudio de la epilepsia, donde se destacaron Freud, Steckel, Pierce Gardner, Grinson y en Latinoamérica Pichon Rivière, pronto fue abandonado por ellos. Probablemente porque este interés, es probable que este interés haya sido más bien teórico, porque parecía estar en la búsqueda de evidencia para los aspectos económicos de la teoría de la libido. Impresionado por la descarga energética en los ataques epilépticos y en la búsqueda de un entendimiento de las crisis de descarga emocional, la tendencia a actuar, la compulsión a repetición, etc., estos autores pueden haber visto en la epilepsia un buen ejemplo de la teoría. Pero la deserción progresiva de la teoría de la libido, la falta de efectividad de los tratamientos puramente psicoterapéuticos, tanto como la aparición del electroencefalograma, causó que este interés por el estudio psicoanalítico de la epilepsia se desvaneciera drásticamente en los años 40 del último siglo. Cuando yo me di cuenta que yo era el único que estaba interesado en este tipo de estudio, y que ni siquiera los psicoanalistas ni que los secretarios de sociedad, cosa que recurría a ellos, ni tampoco los neurólogos de mi universidad mostraban ningún interés en el estudio psicodinámico de la epilepsia, yo también abandoné ese campo de investigación clínica y partí a Ulm, Alemania, para entrenarme en investigación empírica en proceso psicoanalítico. Mi decisión se basó en la idea de que era necesario construir un terreno común donde la hermenéutica pudiera conversar con las ciencias naturales. Y para que esta conversación fuera posible, el psicoanálisis debiera empezar a tratar de operacionalizar sus constructos. En los tardíos 70 del pasado siglo, la brecha entre psicoanálisis y neurociencia era demasiado amplia, una situación que desde el trabajo de Derek Kandel y de otros neurocientíficos durante los últimos 30 años y los descubrimientos de la última década de interacción gen-ambiente ha empezado a cambiar. Como lo muestra la emergencia del neuropsicoanálisis, esta reaproximación ha hecho del estudio psicoanalítico de las condiciones neurológicas un campo interesante nuevamente. De cualquier modo, mi integración dentro del grupo de Ulm
me hizo descubrir un mundo psicoanalítico ampliamente abierto, muy abierto. El grupo universitario, que era conducido por Helmut Thome, era en esa época un crisol de pensamiento crítico, y pronto sentí los beneficios intelectuales de una atmósfera tan creativa. Durante el siglo XX, el campo de la psiquiatría experimentó lo que Kenneth Kendler ha llamado correctamente la batalla de los paradigmas. En el comienzo del siglo pasado, la psiquiatría recién se estaba estableciendo como una disciplina, como una especialidad médica y como una disciplina, especialmente en el mundo germano parlante. Entre otros, Kraepelin, Bleuler y el mismo Freud discutían qué principios etiopatogénicos debieran organizar la psiquiatría naciente. Como George Macari convincentemente lo mostró en su libro Revolución en Mente, la creación del psicoanálisis, se lo recomiendo. El psicoanálisis era, fue entre otras cosas, la propuesta que Freud y su grupo hizo al mundo académico en respuesta a la cuestión de qué es lo que era o qué es lo que es la enfermedad mental, qué es lo que la causa y cuáles son sus mecanismos de producción y cómo debe ser tratada. La historia que siguió es bien conocida. Durante el siglo XX, el rechazo por la academia de los procesos mentales inconscientes y de la noción de que también es posible enfermarse a causa de razones biográficas condujo al desarrollo de un psicoanálisis, del psicoanálisis como una disciplina hermenéutica independiente que buscó llegar a ser autónoma epistemológicamente. Sin embargo, la ilusión de autarquía resultó en un psicoanálisis que se aisló de la ciencia natural y del resto de las disciplinas de la mente. Esta situación puede haber sido inevitable, dado el hecho que, aun cuando Freud nunca abandonó la idea de que la mente y el cerebro eran dos lados de la misma medalla, y que en algún momento finalmente se iban a descubrir drogas, como lo dijo en el año 40 en su último paper, se iban a descubrir drogas que podrían modificar la conducta patológica. El conocimiento acerca del cerebro que la academia tenía al principio del siglo XX no estaba al nivel del descubrimiento central del psicoanálisis, que no es otro que una mente dinámica con motivaciones inconscientes. La neurología de ese tiempo recién, es decir, estaba terminando de describir la anatomía macroscópica del cerebro. Las neuronas y las sinapsis recién habían sido descubiertas. En este contexto, el marco intelectual principal de la psiquiatría no podía ir más allá del paradigma anatomo-funcional introducido por el neuropsiquiatra alemán Wilhelm Griesinger algunas décadas antes. Las enfermedades del cerebro, las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. En todo caso, si nosotros miramos desde el conocimiento actual, no tendríamos nada que objetar a esta afirmación de que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, con la gran diferencia de que la definición de cerebro ha cambiado radicalmente. La neurociencia ha descubierto que el cerebro más relevante para los trastornos mentales es el así llamado cerebro social, que solo se desarrolla dentro del contexto de relaciones personales. De ahí se cierra la vuelta. Así hablamos ahora de mente/cerebro como dos lados de la misma moneda. El problema del siglo XX entonces parece haber sido que cada orientación defendía su propio paradigma como la única explicación válida y descalificaba a los otros como equivocadas o irrelevantes. Hubo una psiquiatría oficial, una psiquiatría dominante, la psiquiatría biomédica, y otras psiquiatrías más o menos marginales, como la psiquiatría psicoanalítica, psicodinámica, la psiquiatría fenomenológica, la psiquiatría conductual y social, etc., sin interconexiones epistemológicas o metodológicas que hicieran posible entre ellas un diálogo constructivo. Un fenómeno similar ocurrió en su psicoanálisis, donde las diversas escuelas y orientaciones lucharon por el derecho a ser los verdaderos herederos de Freud, y donde cualquier cosa fuera del canon escolástico se catalogaba como no psicoanálisis. En el contexto de la crisis paradigmática del psicoanálisis, donde los expertos no pueden encontrar un consenso acerca de qué es lo que es el verdadero psicoanálisis, los desarrollos de la última década en investigación en proceso y resultados en psicoterapia y en neurociencia del cambio psicológico han agregado presión y agudizado la controversia sobre la construcción de teoría en psicoanálisis.
Pero los tiempos han cambiado también para la psiquiatría oficial. Los sistemas diagnósticos DSM y de ICE, o la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, el gold standard de la psicopatología, está actualmente bajo intensa crítica y la psiquiatría está atravesando por un estado de profunda reformulación. Una razón detrás de esto es que la investigación en psiquiatría se ha apuntado hacia trastornos mentales definidos de acuerdo a los criterios del DSM o del CIE. La crítica central apunta al hecho de que el DSM es un sistema diagnóstico basado sobre la presentación clínica de signos y síntomas, con una razonable confiabilidad pero con una dudosa validez. Por ejemplo, el diagnóstico DSM-4 de depresión mayor, un desorden altamente prevalente, no cumple con ninguno de los estándares comúnmente aceptados para validez, definidos por la metodología, etc. De tal modo que la investigación en psiquiatría enfrenta el mayor desafío del enorme pleomorfismo clínico. Por otra parte, es altamente probable que síndromes heterogéneos se agrupen dentro de un mismo desorden, digamos, de un mismo fenotipo, pero que estos síndromes en realidad respondan a diferentes mecanismos psicopatológicos. Eso es lo que le llaman la equifinalidad. Considerando esta situación, el Instituto Americano de Salud Mental recientemente lanzó el Research Domain Criteria Initiative, ADOCS, o sea, la iniciativa de criterios de dominio de investigación con el objetivo, cito, de desarrollar para propósitos de investigación nuevas maneras de clasificar los trastornos mentales basados en dimensiones de conductas y medidas neurobiológicas, de conducta observable y de medidas neurobiológicas. El proyecto ADOCS propone que la psiquiatría y la investigación en psiquiatría, la investigación futura en psiquiatría y psicoterapia debiera focalizarse en sistemas que subyacen a las capacidades psicológicas básicas, como tales los circuitos de recompensa, en los sistemas neurales implicados en la representación del self, en la teoría de la mente, en el miedo, en el apego y el miedo a la separación, y en los sistemas de violencia positiva y negativa, más que en trastornos discretos de DSM. Entonces, más que empezar por definiciones basadas en síntomas de los trastornos y trabajar desde ahí hacia su fisiopatología, el ADOCS invierte este proceso. La ciencia básica, en genética o en otras áreas de neurociencia y de ciencia de la conducta, servirá entonces como un punto de partida, y los trastornos se consideran como, en términos de disrupciones de una operación en el rango normal de estos sistemas. Si escuchan un poquitito así, con una especie de tercer oído, se dan cuenta que es muy cercano al psicoanálisis, con un énfasis en los mecanismos que conducen a ese resultado en disfunciones de distintos grados. Por lo tanto, el ADOCS es un enfoque transdiagnóstico, digamos. Mismos mecanismos pueden conducir a diagnósticos diferentes dependiendo de otras circunstancias. Ahí nace todo, bueno, adelante eso de psicopatología del desarrollo, en fin, toda una cantidad. A una primera vista, el ADOCS parece ser una iniciativa reduccionista en la medida que parece considerar las enfermedades mentales como enfermedades del cerebro, pero una mirada más cuidadosa muestra una visión más sofisticada. De hecho, el ADOCS, y aquí estoy citando a otro autor, no supone que las disfunciones neurales sean la única causa de trastornos mentales, sino más bien reconoce desarrollos en las ciencias de salud mental que causan o arriesgan trastornos mentales que pueden operar en muchos niveles, incluido el genético, el neurológico, el individual, el medio ambiente familiar y el contexto social. De manera crucial, entonces, esta visión es multifactorial o es una perspectiva de causación o de riesgo multinivel que reconoce y que trata de acomodarse al hecho de que intervenciones en estos distintos niveles pueden afectar la aparición y el curso de una enfermedad y que juegan un rol en la prevención primaria, en el manejo y en el tratamiento de estos trastornos. Entonces, el ADOCS es un enfoque transdiagnóstico multinivel que reconoce una causación de abajo hacia arriba, bottom-up, tanto como una causación top-down, de arriba hacia abajo.
Y ahí nos están abriendo la puerta a nosotros. En mi visión, el ADOX abre una ventana de oportunidad para colaboración entre una neurociencia y un psicoanálisis orientado a la investigación. El siglo XXI puede representar una segunda oportunidad para el psicoanálisis como una disciplina de la mente inconscientemente motivada para construir puentes con la ciencia natural y la psiquiatría. Mi propuesta es que el psicoanálisis se beneficiará de un diálogo activo con las disciplinas relacionadas, pero para que este diálogo sea fructífero, el psicoanálisis no solo debe incorporar las contribuciones de otras disciplinas dentro de su desarrollo teórico y práctico, sino a su vez ser capaz de contribuir a definir y señalar áreas relevantes para otras disciplinas, para desarrollar conocimiento que sea importante en la investigación y en la ciencia. En el caso de la neurociencia, Candel, eso fue lo que hizo Candel, ha enfatizado la necesidad para el psicoanálisis de, comillas, definir para la biología las funciones mentales que necesitan ser estudiadas para una comprensión significativa y sofisticada de la biología del ser humano. A través de esta contribución, el psicoanálisis puede llegar a ser un participante activo junto con otras disciplinas relacionadas en el intento de entender la mente. Eso dice Candel. Por otra parte, las teorías psicoanalíticas más recientes y las conceptualizaciones más recientes de intervención clínica pueden definir áreas relevantes para ser estudiadas en investigación en psicoterapia. A su vez, el psicoanálisis puede ayudar a organizar y a dar sentido a los hallazgos empíricos dentro de la investigación en psicoterapia, fortaleciendo entonces el desarrollo de una teoría psicoanalítica de tal manera que esté en permanente contacto con los desarrollos actuales en las disciplinas relacionadas. Más aún, una investigación sistemática y seria sobre tratamientos conducidos psicoanalíticamente constituye una oportunidad para un desarrollo unido a la práctica y sistemático de la teoría psicoanalítica también. La investigación interdisciplinaria también sirve como también puede servir como un marco para el diálogo, para el diálogo entre las orientaciones psicoanalíticas y así como un medio de construir un pluralismo real en el psicoanálisis. En esta línea, un ejemplo, Fonagy y Target revisaron en un libro de 2003 las teorías psicoanalíticas principales sistemáticamente, comparándolas con los resultados de la investigación empírica en la psicopatología del desarrollo. Esta rama emergente de la psicología del desarrollo ofrece una buena perspectiva comparativa desde el bebé observado para limitar la amplitud de lo que Daniel Sten llamó el bebé clínico. Sin embargo, nos damos absolutamente cuenta que esto no es una tarea fácil. Carlos Strenger nos recuerda, tomando la investigación en resultados de psicoterapia como caso ejemplar, que en psicoanálisis, aquí cito, la comparación, dice Carlos Strenger, entre teoría y prácticas alternativas es más complicada, mucho más complicada de lo que se podría asumir un no pluralista. Incluye diferentes tipos de operaciones intelectuales. Uno de ellos puede, por supuesto, ser la investigación empírica de la eficiencia terapéutica relativa de los distintos enfoques. Incluso aquí, sin embargo, se agrega una complejidad adicional. Dado que las formas de terapia pueden ser guiadas por perspectivas diferentes, no parece ser posible traducir su metodología en estándares de salud mental una hacia la otra, digamos. Entonces la comparación empírica directa debe ser precedida por una investigación conceptual cuidadosa en las cuestiones en las cuales estos enfoques son conmensurables. La posición pluralista implica, y aquí termina la cita de Carlos Strenger, que el resultado de tal investigación puede ser muy frustrante e incluso es posible que no se encuentre ningún common ground para comparación. Sí. En este punto de mi charla me asalta una duda. Me pregunto, ¿en qué medida mi experiencia de haber cabalgado en 2 caballos simultáneamente por 40 años, la clínica psicoanalítica por un lado y la investigación en la academia por el otro, puede hacer
sentido a una audiencia que está compuesta predominantemente por psicoanalistas clínicos. La experiencia que he relatado sostiene las reflexiones, es decir, la experiencia que he relatado sostiene las reflexiones que he compartido con ustedes. Lo que estoy proponiendo es abrir el psicoanálisis a un love affair renovado con el mundo externo, pero me doy cuenta que aún temo que la brecha sea demasiado amplia, que muchos no pudieran estar en la posición de aprovechar esta oportunidad para aprender. En mi presentación, que está terminando, les he presentado cómo he experimentado y elaborado las tensiones que atraviesan el psicoanálisis contemporáneo, especialmente en sus relaciones con las disciplinas cercanas de la mente y con la psiquiatría. Ahora probablemente se podría esperar que yo hablara acerca del futuro del psicoanálisis. Temo que lo voy a desolucionar. El futuro depende de lo que hagamos en el presente. De cualquier caso, como un resultado de 30 años, o más de 30 años quizás, de involucramiento en la política de la IPA, tratando de llamar la atención a temas críticos, el escenario futuro para la profesión y para los psicoanalistas como una disciplina científica parece no ser particularmente auspicioso. El presidente actual de la IPA, en su último mensaje de fin de año, no destacó ninguno de estos temas críticos, ninguno. Más bien, él mostró un panorama escandalosamente optimista, por decirlo poco, del desarrollo actual y futuro del psicoanálisis. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí. Era totalmente eufemista. Después de un periodo largo en los cuales líderes de la IPA, muchos presidentes, Wallstein, Kemper, de OIC y otros, lucharon por una renovación, pareciera que estamos presenciando un periodo de contrarreforma. El psicoanálisis IPA se comporta como la madre de mi paciente Rosa, que se aferra a la ilusión de la simbiosis y que no permite la individuación de su hija a causa del miedo catastrófico de un quiebre familiar. El psicoanálisis IPA no reconoce a sus hijas legítimas, no permite el uso del nombre de familia, el apellido psicoanalítico, a las varias formas de terapia psicodinámica, tales como terapia breve, psicoanálisis de baja intensidad, terapia familiar psicodinámica, psicoterapia focalizada en la transferencia, terapia basada en la mentalización. Hace pocos meses atrás el Consorcio Psicoanalítico Británico rechazó la idea de que la terapia basada en la mentalización fuera una terapia dinámica. Y ese consorcio está formado por los grupos psicoanalíticos que pertenecen a la IPA. El psicoanálisis IPA no permite la diversidad terapéutica a causa de un miedo catastrófico de disolución de la identidad psicoanalítica. Pero me pregunto, ¿qué es el futuro de una identidad que no admite la diversidad y el cambio? Personalmente, y por eso puedo hablar con toda libertad, yo decidí retirarme de la política psicoanalítica y concentrarme en los últimos años de mi carrera psicoanalítica, en desarrollar líneas de investigación interdisciplinaria en genética, epigenética y psicoterapia, y tengo un Fondesit para eso. Y en mi práctica privada, concentrarme en continuar ayudando a gente que sufre y que necesita conocer más acerca de ellos mismos y de las razones de su sufrimiento. En todo caso, y este es el último párrafo, el siglo XXI propone para el psicoanálisis una tarea gigante, a saber, aprovechar la oportunidad de construir nuevos puentes con las ciencias naturales y con el recientemente emergente paradigma psiquiátrico, que en principio no rechaza la motivación inconsciente. Sin embargo, para que esta tarea pueda llegar a cumplirse, la disciplina y la profesión psicoanalítica deben estar a la altura. En una interacción efectiva con otras disciplinas, el psicoanálisis debe estar preparado para importantes cambios en su en su teorización y en la práctica de los tratamientos psicoanalíticos, lo cual requiere liderazgo político e intelectual. Las propuestas para acción están ahí, colegas eminentes como Kemper y Michael, Schachter y Kegel y el mismo Tomer, en un trabajo póstumo en 2015. Y muchos otros han salido libros ahora, entre otros también, han ofrecido caminos para seguir. Si no somos capaces de cambiar el curso, temo que nuestra profesión continuará su decadencia como lo predicen muchos expertos. Además, los insights más apreciados para nuestra disciplina
serán absorbidos por la psicología dentro de un contexto que haga posible su validación científica. Esto ya está pasando con la idea de inconsciente y con todo el enorme campo de la psicología del desarrollo. Todos los ensayos psicoanalíticos de la importancia del primer año que están siendo estudiados en este momento en el contexto de teoría del desarrollo, derivada de la teoría del apego y de otras, desarrollo cognitivo, y resulta que, claro, son patrimonio de la ciencia, pero ya no son psicoanalíticas, son de todo. A lo mejor ese es el futuro, yo no sé. El psicoanálisis podrá prevalecer como una hermenéutica de profunda, general, aunque muy abigarrada por las razones que dije, pero la actividad psicoanalítica clínica, crecientemente sujeto del escrutinio por una medicina basada en la evidencia, continuará en un proceso de marginalización. Para parafrasear a Freud, yo solo puedo esperar que la lucha entre la renovación y la pacificación psicoanalítica, comillas, el otro de las dos fuerzas celestiales, el eterno Eros, pondrá su fuerza para mantenerse frente a su igualmente inmortal adversario. Hasta ahí Freud. Yo digo, también parafraseando Freud, pero ¿quién puede predecir lo que el futuro nos depara? Muchas gracias por su atención.